tal? Ahí ya le damos la bienvenida. Alejandra Sarni, una especialista contadora pública, una especialista en derecho tributario, mucho más linda que nuestro amigo Jorge Haddad. Sí, 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 sí. Y Te queremos, Jorge. Yo sé que sí, nos sí, escuchás, sí, sí. pero Jorge, no te pongas celoso. disculpanos por el cambio. No te pongas celoso. Y especialista en BDO. Así que, bueno, tengo varias preguntas para hacerle. ¿Cómo estás, Alejandra? Gracias por estar hoy con nosotros. Willy Nervi te saluda. Un gusto saludarte, Willy, y has logrado ponerme colorada ya desde el inicio. No, 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 no. Acá nosotros queremos que todos nuestros invitados se sientan como en su casa y que se sientan más que cómodos. Sí, desde Alejandra, ya. primero una pregunta que quizá no tiene nada que ver, pero quizá vos nos podés ayudar. Yo termino de ver una serie que se llama Pepsi Where's My Coke, en donde hay Ujú. No, una... Mayet. Where My Jet, perdón, tenés razón. Donde hay una agencia de publicidad que se llama BDO. BDO. ¿Tiene algo que ver con la empresa a la cual vos pertenecés? ¿O fue una No, escisión? ¿No tiene nada que ver? no tiene nada que ver. No, Ok, no. BDO es una consultora internacional sí. de todo tipo de batería de servicios profesionales, pero publicidad por ahora no. Le Publicidad. falta una B larga. Le falta una B larga. ¿En cuántos países están actualmente? Y yo diría, la verdad no recuerdo el número exacto, pero tenemos representación en casi todos los países de América, Europa, Asia. Somos una red muy grande. En Argentina somos casi eh, 1000 empleados, 1000 integrantes que formamos los equipos multidisciplinarios y gracias a Dios en pleno crecimiento. Y el core de la compañía BDO es asesoramiento y consultoría en qué tipo de temas. Consultoría en todo tipo de temas. En mi Ujú, caso, yo me aboco a temas impositivos. Tenemos sector de legales, sector de auditoría de entidades financieras y de todo tipo de empresas, ujú, sector de consultoría también en todo tipo de rubros, como puede ser hasta la seguridad informática, ujú. consultoría para la mejora En procesos. personal, Ujú. sí, mejora de procesos, mejora con procesos de mejora continua. Somos bastante multitasking y podemos abordar integralmente cualquier temática, diría ¿Y tu yo. especialización es? Mi especialización es la impositiva. Ah, la más divertida de todas. Sí, así nos dicen a los impuestólogos. Vamos a los bifes, Alejandra. ¿O Eh, cómo no? Cuando el gobierno salió a decir, muchachos, saquen la plata del colchón, Ujú. empiecen a gastar, El jubileo el económico. jubileo económico, ese día estaba Jorge Haddad con nosotros. Digo, che, Jorge, ¿se puede hacer lo que están planteando? Me dice, no, si no tenemos una ley. ¿Salió la ley? No, la ley no salió. Con Salió lo el cual, decreto. ojo, no gastes al cohete. A ver, la intención es que, por ejemplo, en lo que se vincula a los dólares en el colchón Sí. y al régimen de simplificación del impuesto a las ganancias, que va un poco atado una cosa a la otra, eh, mm, está en etapa, digamos, hay un proyecto hay un proyecto de ley que está en discusión parlamentaria. Sobre ese punto, seguramente haya un abordaje positivo dentro de lo que es el Congreso, pero sí es un hecho que el decreto del Poder Ejecutivo está vigente, que hay una reglamentación de ARCA, por ejemplo, respecto de este régimen simplificado del impuesto a las ganancias, que también está vigente y ahora es como que vino un poco de atrás para adelante, porque tenemos tal vez una muy breve reglamentación de ARCA, de la autoridad fiscal, pero todavía no tenemos la ley del Congreso. Bien. Yo a eso te voy a hacer una pregunta que no es personal, pero la tomo como tal para que los oyentes nos puedan entender. Yo tengo un promedio en la cuenta corriente del banco de ponerle 10.000 pesos por mes, promedio. Mirá qué Ujú, modesto. Y de golpe por eso todos los meses a fin de mes me depositan 49.999.900 pesos. ujú. ¿Estoy en offside? ¿No estoy en offside? ¿Me van a buscar por algo? ¿No van a jorobar con eso? ¿Cómo es la cosa? Mira, de alguna manera va a haber, me parece que como un paso atrás, y esto sí es un factor común en todos los proyectos de reforma del sistema tributario que se pretende
poner en vigencia desde el Poder Ejecutivo, digamos que los vectores de ese cambio y los pilares de ese cambio están dados por la simplificación tributaria en todo sentido y aspecto, tanto para la administración como para los contribuyentes. ¿Y por qué digo esto? Y el otro eje, digamos, o vector del cambio está dado por pasar de una lógica de paradigma persecutoria y punitiva hacia el contribuyente a una lógica de confianza ciudadana. ¿Qué quiere decir esto? Que se pretende que haya una revinculación entre el contribuyente y la autoridad fiscal, donde el principio de buena fe diría que los contribuyentes de buena fe van a cumplir con su compromiso de tributar sus impuestos y que del otro lado vamos a tener un fisco en donde atrás de cada contribuyente hay un evasor fiscal, ¿sí? Entonces, por eso se habla de revinculación entre el contribuyente y la autoridad fiscal. Entonces, bajo ciertas condiciones, se le va a permitir a los contribuyentes mayores flexibilidades. Por ejemplo, a quienes adhieran a este régimen simplificado del impuesto a las ganancias, bajo ciertas características, o sea, no todo simplificado, que puedan adherir, van a validar o no la preliquidación del impuesto a las ganancias que va a ser el propio fisco, por eso hablamos de simplificación tributaria, y si el contribuyente la confirma, tal vez haciendo algunos cambios previos o no, en definitiva, el fisco va a considerar que ese contribuyente ha cumplido con su obligación tributaria y se dan ciertos beneficios. Ejemplo, una especie de bloqueo fiscal, donde el fisco no va a poder ir a consultar primero lo que, en primer lugar, y en segundo lugar, no le va a pedir datos ni de su consumo, ¿sí? Ni, sí, básicamente de su consumo, ni de sus movimientos patrimoniales, ¿no? Que sí se le piden hoy a todos los contribuyentes y que sí se le van a continuar pidiendo a todos los contribuyentes que pudiendo adherir a ese régimen simplificado no lo hagan. Por eso digo que, respondiendo a tu pregunta, seguramente como si ese contribuyente, en nuestro ejemplo, adhirió al régimen simplificado para el periodo fiscal 2025, que va a vencer en el 2026, se supone que la liquidación que va, o la preliquidación, o la precarga que va a hacer el fisco de ese contribuyente, se va a basar en ingresos, o sea, en ingresos facturados y en gastos que tenga conocimiento el fisco. Y en función de eso determina el impuesto a ingresar. No le va a pedir al contribuyente ni que justifique incrementos patrimoniales, ni que justifique movimientos ni cuantía de su consumo. Fernando. Alejandra, te pregunto a nivel macro, Sí. teniendo en cuenta, y esto nos los confirmó Enrique Sewach la semana pasada cuando le hicimos un reportaje aquí en este mismo programa, que tenemos una economía cercana al 45-50% en negro. ¿Vos creés Ujú. que una vez que esté promulgada la ley y que esté debidamente puesta en vigencia, este porcentaje de economía en negro va a bajar o ya es algo que está puesto en el gen En el argentino y que éter, en el y éter. en el éter y que va a seguir así? ¿Cuál es tu opinión al Mira, respecto? yo creo que sí, yo creo que depende básicamente de dos grandes factores. Un poco, digamos, la confianza o este voto de confianza que logre el Poder Ejecutivo. Por ahora hay cierta como incertidumbre, ¿no? Respecto de este voto de confianza por parte de aquellos contribuyentes que hoy por hoy no forman parte de ese circuito Bueno, formal. mira, Ale, yo te cuento. El Sí. sábado fui al supermercado, Ujú. medio changuito, y la cajera lo primero que hizo fue pedirme el número de documento. O sea, Claro. todavía no está en Ujú. vigencia lo que propusieron. Fue lo primero que me pidieron. Depende de con qué pagues. Si pagas con tarjeta te lo va a pedir No, 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 siempre. no, no. Antes de, Mm. de- de todo, número de documento. O sea, Sí, a ver, en teoría lo que no tal vez piden el número de documento como para el mercado o el hipermercado tener algún de control o seguimiento de algo, ujú, de la venta en este caso, pero lo que cambió, y esto también se vincula con uno de los vectores del cambio,
es la desregulación de muchos aspectos, entre otros los regímenes informativos. Antes vos ibas al supermercado y gastabas un importe mínimo y el supermercado le tenía que reportar esa Sí. información a ARCA, ¿no? A la Eso autoridad hoy ya fiscal. no pasa. Hoy por hoy, con los ratios que existen, ya no me acuerdo ahora si son 10 millones de pesos o algo muy, muy, muy alto, digamos, para el consumidor común, consumidor final. Creo que 10 Ese tipo, millones, creo que 10 millones diarios, creo. 10 millones, Hasta sí, alcanzar diarios o 50 mensuales. millones, algo así, es una cosa, no Claro, está claro. claro, estamos hablando, por ejemplo, en este caso de compras en el súper, Sí. ¿no? Pero los ratios quedaron tan elevados que algunos regímenes se dieron de baja y otros siguen en vigencia, pero con ratios tan altos que el sujeto que antes reportaba esa información a ARCA, hoy ya no lo va a hacer. Aparte no están De hecho, obligados, no lo debiera hacer. no están obligados, ¿no? En teoría. Tal Eh, cual. Y si no están obligados, no lo van a hacer. Todo esto también que hace el gobierno es para el tema que liberen los dólares del colchón, yo sigo rompiendo con eso, Ujú. y que de alguna manera lo inviertan en objetos, productos, cosas, situaciones. Mover la economía. Mover la economía, pero me da la intención de que todo esto lo que estamos viendo es el turismo al exterior, con lo cual no es pegarse un tiro en el pie por parte del gobierno esto. Y es algo, sí, difícil de responder de manera concluyente. Yo en vez de cambiar el Yo, auto me voy de viaje, entonces digo, ¿y cuál es la claro, joda? claro. A ver, estamos apuntando a que y esto aparece digamos, al momento de todos los discursos que se fueron sucediendo, tanto el ministro de Economía Sí. como el director de ARCA. La idea, como ustedes bien dijeron, es motorizar la economía. Motorizar la economía a partir de preguntar menos y no tener consecuencias fiscales por el hecho de no tener que justificar tal vez el origen de los fondos. Va de suyo que estaríamos hablando de actividades lícitas, ¿no? Sí, Siempre. sigamos. Eh, Eso es como la premisa básica. Eh, eh, las estadísticas indican que solamente 10.000 contribuyentes aportan el 80% de la recaudación. Es una locura. Es una locura Sí, eso. es una locura. Pero también, y se sabe que esos 10.000 contribuyentes, con la carga fiscal que hoy tienen, ustedes mismos lo mencionaron, dependiendo del rubro de la actividad, la carga fiscal de un contribuyente es en promedio entre el 40 y el 50% de sus costos totales, Una ¿no? locura. Eh, entonces, en definitiva, el gobierno sabe que no puede tirar más de la piola respecto de esos contribuyentes. Y lo que apunta justamente es a acceder a un aura de contribuyentes que hoy por hoy están por fuera de ese circuito formal, los que hoy tributan y tienen una carga fiscal, como dijimos, del 40-50%, y entonces apuntar a esos monotributistas para que tal vez salgan de ese escudo que en algunos casos se utiliza el monotributo como escudo para tributar hasta ahí, ¿no? Y entonces todo ese círculo o ese conjunto de monotributistas, yo el otro día leía que el universo de monotributistas, perdón, hoy por hoy son cerca de 2 millones, que se espera que parte de esos monotributistas, por ejemplo, sean tentados por este régimen general simplificado del impuesto a las ganancias, pero simplificado, para que eso implique un alto o un aumento de la recaudación en lo que es el monotributo versus responsables inscriptos y tentar blindando a esos contribuyentes, en este caso en mi ejemplo de esos monotributistas, para que con ese voto de confianza y con un proyecto de ley que esté vigente y que refuerce y que blinde, ¿no?, la seguridad jurídica de esos contribuyentes que salten del monotributo y se sumen a este régimen simplificado de ganancias. Y bueno, por eso hay 2 millones de contribuyentes monotributistas que se pretende parcialmente tentar, ¿no? Entonces es ampliar un poco la torta para que progresivamente más cantidad de contribuyentes y progresivamente aporten menos, ¿no? Alejandra, pregunta con respecto a lo que vos estás hablando de los monotributistas. Ujú. Normalmente el monotributista es un tipo que factura y no factura IVA. Si se convierte en responsable inscripto, tiene que facturar IVA. Cuando factura, se le genera un débito fiscal.
y una compañía que le paga a los 60 días, ya le empieza a querer con tasas realmente altas como las que hoy tenemos en la Argentina, y después del tasazo que se pegaron el viernes desde el gobierno, ya ahí Ujú. le estás creando un problemón a ese pobre tipo que era monotributista y que pasó a ser responsable inscripto. ¿La ley contempla algo para protegerlo de ese problema o no? Mira, el proyecto actual no lo contempla y algo que un poco es consenso entre todos los que nos dedicamos a impuestos es que en parte, y retomando el tema de antes de qué depende un poco del éxito, justamente hablando de estos monotributistas, tal vez que se establezca como a un peldaño intermedio, ¿no? Ujú. O un periodo de transición que permita acomodarse a todos esos monotributistas que evalúen sumarse a este régimen simplificado, pero no deja de ser inscriptos en el impuesto a las ganancias. Todavía tal vez esa instancia intermedia, ese plan, esa transición, no está en proyecto, por lo menos que yo tenga conocimiento. Y la otra pata del éxito de todo este de los dólares en el colchón y la aplicación a la economía formal es la respuesta de las provincias, Y porque yo sí. puedo blindar un poco la seguridad o la punibilidad a nivel nacional, pero tengo que ver cuál es la respuesta de los fiscos provinciales o los fiscos municipales, ¿no? Porque si yo no me preguntan el origen de una venta, porque deposito X cantidad de dólares para comprar un auto y está todo bien para lo que es el régimen nacional, si yo no tengo una respuesta algo coincidente de las distintas provincias, puede venir una provincia y reclamarme que esa venta no tributó ingresos brutos. Arba te lo hace de oficio. Y Claro, sin, por eso digo. Arba te lo hace de Entonces, oficio y sin avisarte te bloquea la cuenta corriente. Qué alegría. claro, o sea, Mm. hoy por hoy, bueno, justamente ARBA es una jurisdicción que se teme pueda no sumarse a Este, este plan de desregulación y de simplificación que estamos hablando. Ya hay bastantes guiños verdes de algunas otras provincias Mm. que han manifestado su buena predisposición y a comulgar, ¿no?, con toda esta movida a nivel nacional, pero sin dudas la provincia de Buenos Aires será una jurisdicción que casi con seguridad no va a estar en línea, ¿no? nos quedan 5 minutitos y yo te voy a hacer una pregunta que me atañe. Yo estoy en el sector salud hace muchos años Ujú, y uno de los grandes problemas es la emergencia sanitaria. En el año 2002, 2003, por ahí se dictó la emergencia sanitaria y quedaron más de 6.000 instituciones de salud, en el interior muchas de ellas. Estamos hablando de clínicas, sanatorios, chicos, etcétera, etcétera, que trabajan básicamente con la seguridad social y ujú, que a partir de esa emergencia sanitaria dejaron de pagar los aportes patronales. Ya llevamos 3 fines de año, no, en realidad 3 semestres. Yo pertenezco a una de las cámaras y estoy en la Unión Argentina de Salud, donde se llega al 31 de diciembre que se posponga la emergencia sanitaria. Llegamos al 30 de junio y se posponga la emergencia sanitaria. Hemos hecho ujú. cálculo, no hay forma de pagarla la emergencia Es sanitaria. imposible. Es imposible pagarla. Estamos hablando de que quebrarían 5.000, 6.000 instituciones de salud. Sí. Desde un punto de vista impositivo, jurídico, legal, ¿cómo solucionas ese problema? Para mí no tiene solución, pero no sé. Y mirá, Te estoy metiendo en un si baile que tal vez no es el tuyo, pero bueno, me interesa tu no, no, opinión, de ¿no? lo que es el contexto macro, o sí, más de contexto económico y macro, somos conscientes de que hay muchas empresas de ese rubro, pero no es el único, Supongo. que han en los últimos años y tal vez con mayor vigor en los últimos meses, o continúan evaluando entrar en algún proceso por ejemplo, de concurso preventivo, o bueno, si no se logra soslayar, Y caer sí, en la quiebra. Desde el punto de vista fiscal, sí te puedo decir que puntualmente respecto del rubro empresas de salud, por ejemplo, Arca, el mes pasado, mejor dicho, a partir del 1 de julio, puso en vigencia un nuevo plan de facilidades. sí, lo sabía. Dentro del nuevo plan de facilidades que permite regularizar con bastante amplitud deudas vencidas al 30 de abril del 2025, o sea, llega
todo lo que haya vencido para atrás hasta el 30 de abril, con las multas y los intereses que correspondan, eh, sectorizando por tipo de contribuyente. A los contribuyentes que se les dio más facilidades, más cuotas y menos pago a cuenta en el inicio, fueron a los monotributistas, a las personas humanas MIPYMES, y a los sujetos exentos y a las empresas del rubro de salud. ¿Qué quiero decir con esto? Que si hay 3 tipos de contribuyentes, los pequeños, los medianos y el resto, a las empresas del rubro de salud se los ha incluido como los más pequeños, dándoles en este caso la mayor cantidad de facilidades que, por lo menos en el ámbito de este régimen de facilidades para regularizar deudas impositivas y algunas de la seguridad social, se les dio más facilidades. Recordemos, vos tocaste el tema de las seguridad de deudas por aportes y contribuciones, se permite, digamos, se excluyen lo que son las retenciones y percepciones previsionales. Sí, porque eso es penal, ¿no? Sí. ¿Cómo? Eso es penal. Penal es cuando vos, claro, lo practicaste o sea, Sí, retuviste ese dinero y te lo y no quedaste, cumplí, ¿no? exactamente. Claro, pero sí se permite, por ejemplo, regularizar los aportes personales de los empleados en relación de dependencia, que es la porción que se le traen a todos los empleados. Eso se puede meter o ingresar en este plan de facilidades. Siempre quedan fuera los aportes a las obras sociales y RT, ¿no? Que eso nunca se puede regularizar en este tipo de planes. Pero respecto a tu pregunta, creo que el guiño de un poco de ser más condescendiente con este sector que vos marcaste, es incluirlos dentro de las mayores facilidades que se le da a un muy pequeño contribuyente. Bien, y aún así creo que son impagables, ¿no? Con lo cual Aún así puede resultar impagable, como vos y bien sí, decís, 20 pero años de bueno, aporte que no pagaste, es No. un poco tarde ya a esta sí, altura de ahí partida. habría que evaluar algún otro tipo Es de como la deuda ingeniería de... o estrategia como para ver si se puede En desacatar, ¿no? algún momento se habló de hacer este pago en especie, que viste estas instituciones de salud que dan servicio puedan brindarle servicio al sistema de seguridad social, al sistema público, de alguna Ujú. manera, pero no es Me hace fácil. acordar a la deuda que tienen las distribuidoras eléctricas con Camesa, que todos los años le dan planes de pago de 84 meses, ¿viste? Viste, Eh, estamos todos en la misma. por lo menos, ¿puedo una última pregunta? Si dura 2 minutitos, 2 minutos. Primero, el IVA es un impuesto coparticipable, ¿no es cierto? Ajá, así es. Y había una vez un país llamado Argentina que tenía un IVA de un 18%. sí, hasta que la serie Tiempo Menem lo atrás. cambió. Hasta ahí estoy bien, no estoy delirando, ¿no es cierto? No, no, no. Y hubo un ministro de Economía que dijo que por un tiempito nada Sí, más el IVA iba a ser del 21%, pero por un tiempito, nada más era una medida Sí, transitoria. igual que el impuesto a los débiles, solo por está un bien. rato. Igual que el impuesto a Bueno, los débiles. para volver al 18% se necesita una ley del Congreso o directamente derogando ese 21% podemos volver al 18%. No, no, en términos generales, digamos, los impuestos son creados por leyes y salvo medidas de emergencia, por ejemplo, algún decreto de emergencia del Poder Ejecutivo con alguna norma transitoria, requieren de una validación también, o sea, nuevamente pasar por el Congreso. Chau. Por eso es que Fuiste, están hoy por fuiste. hoy en proyecto modificaciones en la ley de procedimiento tributario, modificaciones en la ley penal tributaria, modificaciones en el Código Civil, modificaciones en la ley de impuesto a las ganancias, justamente porque se requiere esa validación, ¿no? O sea, ¿cómo vas a seguir pagando impuestos toda la No, vida? 27%, Sí, 30, olvídate. 35, cualquier cosa. Alejandra, de mi parte, muchísimas gracias Muy clara, por tu tiempo, muy muy claro. clara, muy clara. Y bueno, Bueno, nos vamos a turnar con Adán, no lo vamos a sacar siempre a Adán. La próxima te venís vos acá a charlar con nosotros. ¿Qué te parece? cómo no, la ¿Eh? próxima vez voy para allí. Bárbaro. Alejandra Sarni con nosotros, salud de Fer y vamos al corte que ya Muchas tenemos gracias, ¿eh? al último invitado. Adiós, que siga muy bien. Gracias por estar con nosotros. Charlie, vamos al corte.